digamos, dedicación, entusiasmo, pasión, ¿no? Y ustedes son el grupo más apasionado de la medicina. Van a disculpar mi voz, estoy hasta el tarro. Y después del tiempo que he venido me he dado una siesta riquísima en mi auto, con los antihistamínicos, ¿no? De repente, ¿qué horas son? Pero bueno, chicos, esta clase es muy sencilla sobre neoplasias renales. Podemos hablar de tumores renales, ¿no es cierto? Denny y Harvard en el 70 hicieron una clasificación según dónde se localizaba o se originaba el tumor. Por ejemplo, hay tumores de la cápsula renal, fibromas, leiomioma, lipoma, mixtos, tumores del parénquima renal maduro, el adenoma, el adenocarcinoma, que es el más frecuente en adultos, tumores del parénquima renal inmaduro, el tumor de Wilms, que es el más frecuente en niños, los sarcomas, tumores epiteliales de la pelvis renal, papiloma del epitelio de transición, y también hay quistes, tumores vasculares, tumores neurogénicos, tumores tisulares neoplásicos, tumores derivados del mesénquima, sólemos pararenales secundarios, ¿no? O sea, la clasificación es grande y fundamentalmente hay benignos, los adenomas, los fibromas, los lipomas, el leiomioma, el angioma, el rapiomioma, el neurofibroma, el tumor dermoide, la endometriosis, el angioma, el lipoma, que no van a dar manifestaciones clínicas, muchas veces van a ser hallazgos, y lo fundamental es, ¿no?, poder diagnosticar precozmente tumores malignos como el nefroblastoma, tumor de Wilms y el adenocarcinoma. Primera connotación clínica. Cuando usted diagnostica la gran mayoría de los pacientes con tumor renal, estamos cuando ya dan manifestaciones. Y las manifestaciones son tres: dolor, tumor y hematuria. Cuando su paciente tiene dolor, tumor o hematuria, generalmente ya la neoplasia, el tumor renal, está avanzado. ¿Cuál es el desafío grande? Intentar hacer diagnósticos lo más precozmente posibles, ¿cierto? En los Estados Unidos, dentro de las 10 primeras causas de neoplasias, tenemos en el séptimo lugar a las neoplasias del riñón. No son las más frecuentes y obviamente dentro de las principales causas de neoplasias en el país, joven, y usted que vive en el Perú debe darse cuenta, debe saber que las principales neoplasias en el Perú son el cáncer de cervix, el cáncer de estómago, el cáncer de mama, las neoplasias de piel, el cáncer de próstata, los cánceres del sistema hematopoyético, ¿no? Y miren, en nuestro medio no es tan frecuente el cáncer renal, como sí lo es cervix, estómago, mama, ¿cierto?, próstata, piel. Vamos a referirnos en esta clase a dos grandes tumores. El tumor renal maligno más frecuente en niños es el tumor de Wilms o nefroblastoma. Es la neoplasia maligna más frecuente en los niños, el tumor de Wilms o nefroblastoma, y en los Estados Unidos reportan 500 nuevos casos cada año, más frecuente antes de los 15 años, ¿no? Y en la cual este niño tiene generalmente una masa abdominal. Niño con masa intraabdominal, usted debe pensar en la posibilidad de un tumor de Wilms. La hepatomegalia va a sugerir metástasis, pueden tener un tercio dolor abdominal, puede haber hematuria, fiebre de hipertensión. Y este tumor de Wilms o nefroblastoma, ¿no es cierto?, es el 6% de las neoplasias infantiles, ¿no?, y es el tumor renal más frecuente en los niños. Es interesante, jóvenes, que este tumor, nefroblastoma,
en un 10% se asocia a malformaciones congénitas. Cuando hagan neonatología, cuando hagan pediatría, ojalá tengamos la oportunidad, porque no son muy frecuentes los tumores de Wilms asociados a malformaciones congénitas. Y se describen varios síndromes, entre los cuales los más frecuentes son el síndrome de Wark, el de Dennis-Drash y el de Beckwith-Wiedemann, en la cual, por ejemplo, niños con tumores renales o nefroblastomas pueden tener aniridia, anomalías geniturinarias, retardo mental, síndrome de Wark o enfermedad renal progresiva, pseudohermafroditismo, tumor de Wilms, el síndrome se llama de Dennis-Drash, y también cuando el niño tiene microcefalia, macroglosia, hernia umbilical y un tumor renal, estaríamos frente al síndrome de Beckwith-Wiedemann, ¿no? La microcefalia, la macroglosia y la hernia umbilical. Esto porque es importante, ¿no? Para decir que el tumor renal maligno, nefroblastoma más frecuente en niños, también está asociado en un 10% a malformaciones congénitas que pueden configurar cualquiera de estos tres síndromes. El tumor de Wilms se asocia en el síndrome de Wark a la aniridia, a las alteraciones geniturinarias, al retraso mental, y hay alteraciones cromosómicas, ¿no es cierto? Cromosoma 11, P13, los glóbulos B, T1, PA6. El síndrome de Dennis-Drash, hay insuficiencia renal de inicio precoz, con esclerosis mesangial, pseudohermafroditismo, aumento del riesgo de tumor de Wilms, y hay mutaciones del cromosoma PWI1. Y en el Beckwith-Wiedemann hay organomegalia, hígado, riñón, glándula suprarrenal, páncreas, macroglosia, ontalocele, hipertrofia, y se han descrito estos trastornos de alteraciones cromosómicas. Y me voy a detener, jóvenes, un minuto en hacer un análisis. Cuando no había ciencia médica, sino era una cosa incipiente, se le decía al paciente: usted está enfermo porque ha pecado, un espíritu maligno está interviniendo. Cuando la medicina se comenzó a hacer ciencia, dijeron: la bilis se ha alterado, la sangre se ha alterado, la teoría de los humores. Después, Sydenham comenzó a escuchar un ratito: vamos a crear una ciencia desde la sintomatología del paciente y sistematizarla. Se creó la clínica. Y después la clínica se hizo correlato anátomo patológico, clínico patológico. Le duele el flanco, tiene una tumoración, tiene una hematuria, y en la anatomía lógica había un tumor renal. Jóvenes, la ciencia que ustedes van a practicar en los últimos o los próximos 50 años va a tener que tener un correlato clínico, patológico, imagenológico, porque usted hoy día tiene una ecografía, tiene una tomografía, tiene una resonancia magnética, tiene una tomografía PET scan, pero vamos a tener que, ¿dónde investigar? En los trastornos cromosómicos también, ¿no? Entonces, es importante, vamos a ver cómo a futuro, muchas veces vamos a decir qué tiene, cuál es el correlato clínico patológico, y tratar de entender qué alteraciones cromosómicas pueden estar en estos problemas. Una figura con un hermoso bebé, con una macroglosia evidente, en la cual este niño tiene el síndrome de Beckwith-Wiedemann, en la cual, además del tumor, tiene la macroglosia, ¿no es cierto?, la aniridia y, ¿no?, la microcefalia. En el tumor de Wilms, la patogénesis está asociada a malformaciones genéticas diversas que van a alterar el desarrollo y la diferenciación de las células y tejidos renales, ¿no? Es interesante que en la etiología del nefroblastoma el 10% está asociado a anomalías congénitas, ¿no? Y los genes BT1, WT1 y WT2 son
por mencionar un aspecto más clásico, los alternativos. Voy a disculpar esta clase, pero generalmente el tumor de Wilms se presenta como un tumor de lesión única. Entre un 5 al 7% puede ser bilateral, pero generalmente se presenta como una lesión única. El 10% puede ser multifocal y pueden tener, además del tumor, componente quístico, puede haber necrosis, hemorragia, ¿no? Y el tumor puede estar rodeado de una pseudocápsula. Histológicamente, ¿no?, el patólogo nos dará la información de que el tumor de Wilms o el nefroblastoma tiene tres tipos de células: blastemas, estromales y células epiteliales. Entonces, cuando uno analiza una anatomía patológica en una pieza quirúrgica, el anatomopatólogo nos dirá: acá hay células blastémicas, células epiteliales y células de tipo mesenquimal, ¿no es cierto?, o estromal. Los nefroblastomas con citología anaplásica son de mal pronóstico. Hay células blastémicas, estromales y epiteliales. Y si nos informan como tumor anaplásico, el factor pronóstico es desfavorable y generalmente ellos, digamos, mueren al poco tiempo, ¿no? Aquí ven una lámina en la cual pueden ver las células epiteliales, las células estromales y los blastemas. Y en esta lámina tomada del UpToDate se encuentran las células anaplásicas. Tumor de Wilms con células anaplásicas de mal pronóstico, alta mortalidad. Bien. ¿Cómo? El cuadro clínico del tumor de Wilms. Son niños pequeños en la cual, ¿qué observan ustedes acá, jóvenes? Una gran masa intraabdominal. El tumor de Wilms en los niños se van a presentar como una masa abdominal grande que va a protruir asimétricamente el abdomen. En un 30-40% el paciente tendrá dolor abdominal, entre un 12 a 20% hematuria, puede hasta un 25% tener hipertensión de fiebre. Pero ¿qué es lo que da el diagnóstico? Generalmente es la presencia de una masa intraabdominal, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos niño con masa abdominal, dolor, hematuria, hipertensión y fiebre, estamos frente a un tumor de Wilms. Hasta un 50% la masa abdominal puede ser asintomática. Hasta un 75% de pacientes pueden tener hipertensión, un 30% fiebre, hematuria microscópica un 24%, dolor 24%, hematuria macroscópica un 18%, y pueden haber otros síntomas constitucionales inespecíficos como náusea, vómito, disminución del apetito, pérdida de peso, constipación. Es importante masa abdominal más otros síntomas como hipertensión, fiebre, hematuria, dolor, hacen el cuadro clínico. Y en el análisis clínico que usted realiza, si encuentras, por ejemplo, aniridia o alteraciones de genitales, etc., tendríamos que ver si este tumor de Wilms está asociado también a otros síndromes que tienen implicancia en la presentación de malformaciones congénitas. Ven acá la tumoración abdominal asimétrica, una radiografía simple donde se ve desplazamiento de las estructuras intestinales, una gran masa, y obviamente la tomografía es la que generalmente nos puede dar una información mucho más precisa, ¿no es cierto? Muchas veces este tumor de Wilms puede complicarse con una hemorragia subcapsular
en la cual además de la distensión abdominal, el paciente puede tener anemia, hemos dicho puede haber hipertensión, puede haber fiebre, ¿no? Y si hay insuficiencia respiratoria, al ser ese tumor maligno, podríamos sospechar la presencia de metástasis pulmonar. La evaluación diagnóstica. El diagnóstico definitivo se da por la evaluación, el análisis histopatológico luego de la exéresis quirúrgica en la biopsia. Generalmente jóvenes, cuando uno hace un diagnóstico de tumor de Wilms, no se hace una biopsia percutánea, por los riesgos que esto implica. Riesgo de sangrado, riesgo de diseminación, ¿no? Generalmente he hecho el diagnóstico clínico, imagenológico, con los urólogos se plantea hacer la nefrectomía y si usted encuentra un tumor que tiene 3 tipos de células estromales, los blastemas y las células epiteliales, está frente a una tumor de Wilms o nefroblastoma. En el estudio inicial, la ecografía es un instrumento muy valioso, de relativamente bajo costo y no invasivo, en la cual le dará la información del tumor. La ultrasonografía Doppler nos ayuda para detectar si hay infiltración en las venas renales o la vena cava inferior, y frente a una masa abdominal uno tendrá que hacer el diagnóstico diferencial de si es un tumor o es una hidronefrosis o es un riñón multiquístico. Obviamente el diagnóstico es relativamente sencillo. La tomografía y la resonancia magnética nuclear nos van a dar una información mucho más precisa del tumor, de su localización, de su extensión, ¿no es cierto? Hoy tenemos a mano, digamos, en los grandes centros estos estudios que permiten ubicar tamaño, ubicación, comportamiento, ¿no? Acuérdense siempre, jóvenes, que al tener la presunción clínica hay que establecer un plan de trabajo, un hemograma para ver si hay anemia o hay policitemia, el perfil de coagulación, la orina, en la búsqueda de hematuria, ¿no? No nos olvidemos siempre que nuestro primer análisis importante en nefrología siempre es un adecuado análisis de orina, se evaluará la función renal, el perfil hepático, el cálculo sérico, y obviamente, ¿no?, la radiografía de tórax para descartar si hay metástasis, la tomografía para ubicar el tumor, el ultrasonido abdominal con Doppler para ver, además del tumor, si hay infiltración de la cava, el examen general de orina, la prueba de función renal, la prueba de función hepática, la biometría hemática, etc. El diagnóstico diferencial se plantea el tumor de Wilms con los neuroblastomas, el sarcoma de células claras, el tumor renal rhabdoide, el nefroma congénito mesoblástico, los carcinomas de células renales, el carcinoma renal medular. Obviamente esto lo va a dar el histopatólogo, el patólogo, ¿no?, a través de su informe, ¿no? Y es importante, estimado alumno, que frente a un tumor de Wilms uno trate de indicarlo en qué estadio está. Estadio 1, 2, 3, 4, 5. En el estadio 1 hay un tumor limitado al riñón y puede ser extirpado por completo. La superficie capsular está intacta, hay ausencia de ruptura del tumor, ausencia del tumor residual. El tumor estará en estadio 2 si sobrepasa el riñón, pero puede extirparse por completo. ¿No es cierto? Hay un estadio 3 cuando hay un tumor residual no por vía hematógena limitado al abdomen. Generalmente aquí hay afectación de ganglios, en el ilio, cadenas periaórticas más allá de las mismas. Puede haber en el estadio 3 ya contaminación peritoneal difusa por siembra, ya no solamente está en el riñón, ¿no es cierto? Ya no solamente está en la parte vascular, sino está en el abdomen. En el ilio, cadenas periaórticas, hay contaminación peritoneal por siembra, ¿no? En el estadio 4 hay depósitos más allá de los descritos en el estadio 3, o sea, hay compromiso de hígado, pulmón, cerebro, hueso, y en el estadio 5 hay afectación renal bilateral. Es importante
¿no?, ubicar en qué estadio está este tumor de Wilms. Como hemos quedado, estadio 1 al estadio 5. Y es importante también, ¿no es cierto?, hacer un estadiaje en relación a los tamaños, si hay o no compromiso de la vena cava, y si hay diseminación linfática. Vamos a ver en la diapositiva, perdón, en esta, el tumor de Wilms, ¿no?, según el estudio de grupo americano, estará en un estadio 1, tumor de 7 centímetros, ubicado dentro del riñón sin compromiso de vena cava. Cuando está en estadio 2, ya hay un tumor de más de 7 centímetros. En el estadio 3 ya el tumor ha pasado la gerota, la fascia de gerota, y tiene invasión de la vena cava. Y el estadio 4, además del crecimiento más allá del riñón, puede haber también compromiso de diseminación de la vena cava y también de nódulos linfáticos, ¿no? Entonces es importante para establecer, porque cuanto mayor sea el estadio o el compromiso, la mortalidad, la posibilidad de curación va a ser menor. Un paciente con tumor de Wilms puede ser sometido a cirugía, quimioterapia o radioterapia, ¿no? Generalmente en los estadios 1 y 2 se realiza cirugía más quimioterapia. En los estadios 3 a 4 se podrá hacer una biopsia, luego quimioterapia, cirugía citoreductora y posteriormente quimio y radioterapia. Y en el estadio 5 generalmente quimioterapia más cirugía. Lo ideal es establecer diagnósticos de estadio 1 o 2 para que a través de la cirugía y la quimioterapia podamos, ¿no?, realizar un adecuado tratamiento. El 90% en pacientes con tumores localizados tienen un buen pronóstico. Cuando se diagnostica tumor de Wilms y se pueda operar, debe darse una quimioterapia. Cuando la histología es favorable, podrán darse en el estadio 1 y 2 vincristina y actinomicina D. En el estadio 3 sugieren añadir roxorubicina y radioterapia localizada. En el estadio 4 se añade radioterapia a los focos conocidos del tumor. Obviamente, jóvenes, esta información puede variar porque hay grandes avances a nivel de la oncología, pero se pretende en esta clase que usted tenga claridad. Niño pequeño con masa abdominal asimétrica, que pueda tener hematuria, dolor, fiebre o hipertensión, esté frente a la sospecha de un tumor de Wilms. Le hace la ecografía, le hace el Doppler, le hace la tomografía, y usted tiene que decir que este es un probable tumor de Wilms y debe ser operado. Lo ideal es que se hagan los diagnósticos en los primeros estadios para que luego de la cirugía el paciente pueda recibir su quimioterapia. Dependiendo de los estadios, ¿no?, también son los pronósticos, ¿no? Los anaplásicos en estadio del 2 al 4 tienen en realidad un bajo porcentaje de supervivencia. Carcinoma de células renales, llamado antes hipernefroma, se originan en la corteza renal, ¿no?, y el carcinoma de células renales corresponde al 80-85% de las neoplasias renales en el adulto. Menos porcentaje son los carcinomas de células transicionales, los oncocitomas, los tumores de túbulos colectores o los sarcomas renales, ¿no? Obviamente las neoplasias renales pueden ser primarias o secundarias, ¿no? Generalmente la mayor porcentaje son primarias. Esta neoplasia, ¿no?, renal también era llamada antes la neoplasia de los internistas. ¿Por qué? Primero, que estaba asociada a una serie de factores de riesgo. Paciente que tiene historia familiar, obesidad,
digamos, con factores de riesgo, exposición a radiación, ¿no es cierto? Que tenga alguna enfermedad genética, por ejemplo, el síndrome de von Hippel-Lindau, donde hay multiquistosis, ¿no?, renal, gente que fuma, ¿no?, alto, digamos, factor de riesgo también, entre otras cosas, de neoplasias pulmonares, también de neoplasia renal o exposición laboral al asbesto, al cadmio, a los herbicidas, al benceno, a los solventes. Estos pacientes expuestos a estos factores de riesgo pueden tener mayor incidencia de cáncer renal, ¿no? Y también hay una serie de, ¿no?, alteraciones o defectos genéticos y moleculares que pueden, por ejemplo, estar implicados en la carcinoma de células renales hereditario. Clínicamente, el paciente con carcinoma renal, hasta un porcentaje variable, 20-30%, pueden en sus estadios iniciales estar asintomáticos. Muchas veces el paciente viene por un cuadro de baja ponderal, usted le hace una tomografía y haya un tumor renal de manera incidental. Muchos son asintomáticos, el diagnóstico con frecuencia se hace incidentalmente y 25% de ellos, cuando ya se hace el diagnóstico, tienen metástasis. Paciente con dolor abdominal, con hematuria, con masa abdominal, usted va a poder palpar adecuadamente una masa abdominal, generalmente en un paciente delgado con baja de peso, ¿no? El clínico tiene que aprender a sospechar. Si usted tiene un paciente que tiene baja de peso, hiporexia, dolor inflamatorio, hematuria, tienes la sospecha y palpas una zona empastada, una masa, dolor abdominal, hematuria, masa abdominal palpable, baja de peso, hematuria, usted tendría que pensar en la posibilidad de una neoplasia renal. La hematuria está presente hasta un 40%, los pacientes tienen dolor abdominal, masa en el flanco, varicocele escrotal del lado izquierdo. Este es un hallazgo clínico interesante. El paciente tiene manifestaciones, pero tiene un varicocele escrotal del lado izquierdo, alta posibilidad que tenga, ¿no es cierto?, una neoplasia de células renales. Cuando hay compromiso de la cava inferior, el paciente puede tener, además del dolor, la masa, el varicocele, edemas, ascitis, puede haber también disfunción hepática, embolia pulmonar y, como es una neoplasia maligna, al dar metástasis a nivel pulmonar, nódulos linfáticos, hueso y el cerebro, dará manifestaciones de insuficiencia respiratoria, ganglios crecidos, o sea, adenomegalias, ¿no?, infiltración de hueso, dolor, puede haber alteraciones de las pruebas hepáticas por las metástasis o las interleuquinas, convulsiones o cefalea por metástasis cerebral. El paciente está siendo evaluado en la búsqueda de una masa renal. Muchos de nuestros pacientes pueden presentar un carcinoma de células renales, hasta un 52% anemia, disfunción hepática hasta el 32% por el compromiso de las venas hepáticas o también por interleuquinas, pérdida de peso hasta el 23%, hipoalbuminemia, malestar, compromiso general, hipercalcemia, anorexia, trombocitosis. Recuerden, jóvenes, que siempre toda hipercalcemia inexplicada hay que darle siempre un contexto en la posibilidad de un síndrome paraneoplásico. Trombocitosis, ¿no?, sudoración nocturna, fiebre, eritrocitosis, hipertensión, escalofríos. Usted tiene que echarse a buscar un paciente en la cual sospecha de neoplasia renal. Es una neoplasia que tiene muchos síndromes paraneoplásicos. Usted tiene el paciente que tiene dolor, la masa palpable, la hematuria, que son los síntomas más patológicos. El paciente puede tener anemia, ¿no es cierto?, y puede ser normocítica o microcítica. Puede haber disfunción hepática con elevación de la fosfatasa alcalina. Los clínicos antiguos
describían el síndrome de Stauffer, en la cual hay una masa renal, hay elevación de la fosfatasa alcalina por producción de interleuquinas. Son neoplasias que producen fiebre hasta en un 20%. Usted está buscando una infección, de repente ve que la infección no es infecciosa, o sea, la fiebre no es infecciosa, sino tumoral, podríamos estar frente a un carcinoma de células renales. La hipercalcemia se presenta hasta un 15%, que se da por sobreproducción de proteínas relacionadas al aparato hormona y prostaglandinas, ¿no? Cuadros de caquexia. El carcinoma de células renales puede dar anemia, disfunción hepática, fiebre, hipercalcemia, caquexia. Hipercalcemia, puede haber policitemia también. Recuerden que en el riñón está la eritropoyetina, puede haber policitemia, síndrome de Cushing, ginecomastia, hipertensión. También el paciente puede tener o anemia o eritrocitosis, en 1 al 5% por sobreproducción de eritropoyetina. En 3 a 5% de los pacientes con carcinoma de células renales puede haber amiloidosis por producción de amiloide como respuesta inflamatoria crónica. Los pacientes pueden tener trombocitosis, ¿no?, por sobreproducción de interleuquina 6, y también se han descrito pacientes que tienen una polimialgia que no responde a corticoides y que mejora posterior a la nefrectomía. Recuerden, frente a un paciente con hipercalcemia maligna siempre hay que buscar una neoplasia. Y en el caso de las neoplasias renales es por producción de una sustancia semejante a la paratormona. Evaluación diagnóstica en presencia de una hematuria inexplicada y presencia de una masa renal. La radiografía es inespecífica, nos puede dar un incremento de la silueta renal. La ecografía nos permitirá hacer el diagnóstico de la masa y diferenciar si el tumor es quístico o sólido. La tomografía es más sensible que la ecografía. Y obviamente, jóvenes, esto no es un tema de moda, sino de indicaciones precisas. Usted pasará a pedir una resonancia magnética solamente cuando la ecografía ni la tomografía ayuden al diagnóstico. Y esto un poco para que ustedes se rían, ¿no? Hay gente que quiere tener estatus. No quiero ecografía, no quiero tomografía, quiero resonancia. Pero la medicina no funciona así. Usted no puede pedir primero haces una ecografía, y si la ecografía tiene el tumor, ya. ¿No? Pero si quieres avanzar un poquito más y ver la extensión, ¿no?, si complica otros órganos, le harás una tomografía. Pero solamente se hará una resonancia cuando la ecografía ni la tomografía ya es una diagnóstico. O sea, no es un tema de modas, que yo pido tal o cual cosa, sino de indicaciones precisas. La tomografía nos determina la existencia y tamaño del tumor. Vengo acá, tengo el tumor, la invasión del riñón, las adenopatías, si hay compromiso de adenopatías regionales, retroperitoneales, si hay invasión perinefrítica, invasión de órganos adyacentes. Recordemos, jóvenes, que en el carcinoma de células renales los sitios frecuentes de metástasis son pulmón, entre el 50 a 60%, nódulos linfáticos del 30 al 40%, hueso del 30 al 40%, hígado del 30 al 40%, adrenales un 20%, riñón contralateral un 10% y el cerebro también, ¿no? El diagnóstico definitivo lo da la histopatología, ¿no es cierto?, en la cual el patólogo analiza la muestra obtenida generalmente por nefrectomía o biopsia de las metástasis. Usted, como alumno de medicina, tiene su paciente que está con baja de peso, tiene dolor abdominal, tiene un dolor en el flanco, le hace encontrar una necrohematuria y le palpas un tumor. Ya hice el diagnóstico. Su ecografía, su tomografía, está el tumor. Ya, vamos a biopsiarlo. Porque nos han enseñado, todo tumor tiene que ser biopsiado. Pero, en el caso del tumor renal, usted conversará con el cirujano. ¿Quién es el cirujano que opera esto? Los urólogos. Se conversarán con los urólogos y ellos dicen
no debe tocarse el tumor, sino hacer la nefrectomía de ser posible si está indicado, y obviamente ya el patólogo te hará primero la biopsia por congelación y luego la definitiva para que se confirme el diagnóstico. El diagnóstico definitivo es de la muestra obtenida generalmente por nefrectomía o biopsia de las metástasis. ¿Ustedes han llevado oncología jóvenes? ¿Qué tal? Bueno, es un grupo fuerte, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la clasificación TNM? Tumor primario no puede evaluarse TX, T0 no hay indicios de tumor, T1 tumor de 7 centímetros, T2 tumor más de 7 centímetros, T3 tumor en venas principales o principal de glándula suprarrenal o tejido periférico, pero no más allá de la fase de Gerota, y el T4 el tumor invade más allá de la fase de Gerota. Esto hay que leerlo, jóvenes, ¿ya? Esto hay que leerlo. A nivel de ganglios, NX, los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. N0 no hay invasión al ganglio linfático regional. N1 hay invasión a un solo ganglio linfático regional. N2 hay invasión de más de un ganglio linfático regional. Y en el M0 no hay metástasis, y en el N1 hay metástasis a distancia. El carcinoma de células renales también puede ser ubicado en 4 estadios. Esto es bien sencillo. Doble resaltador, estadio 1. Tumor menos de 7 centímetros en su dimensión mayor. Limitado al riñón, supervivencia de 5 años, 95%. Ojalá pudiéramos diagnosticar. Jóvenes, ¿saben cuál es lo lamentable de ustedes como nueva generación tienen que cambiar? Los hospitales estamos recibiendo pacientes con neoplasias en estadios ya avanzados. Hacemos diagnósticos de neoplasias con tumores enormes, con metástasis. ¿Y dónde está la atención primaria? Si usted sospecha un paciente con bajo peso y con hematuria, inmediatamente tiene que hacer una ecografía y ojalá que pueda diagnosticar un tumor en estadio 1. Porque si le hacen su nefrectomía se va a curar y va a tener una altísima tasa de sobrevivencia. Pero claro, si el paciente viene emaciado, con tremendo tumor, con un dolor oncológico intenso, ¿no es cierto? Las tomografías son enormes, ¿no? Masas tumorales. Estadio 4, ganglios retroperitoneales. Ya no hay mucho que hacer, muchas veces tenemos que ver la terapia paliativa, y aquí es importante el diagnóstico precoz. En el estadio 2, el tumor es de más de 7 centímetros en su dimensión mayor, está limitado a riñón. En el estadio 3, el tumor está en venas mayores o glándula adrenal, fase de Gerota o un ganglio afectado. Ya la supervivencia va bajando. Y en el estadio 4, que es lo que generalmente vemos, el tumor está más allá de la fase de Gerota, hay más de un ganglio regional afectado y ya la supervivencia a 5 años es de aproximadamente 20%. ¿No? El sistema de clasificación TNM y los años de supervivencia según los estadios. Estadio 1, T1, N0, M0, supervivencia de 90 a 95% a los 5 años. Estadio 4, entre un 10 a un 5%. Es importante el diagnóstico y el estadiaje. Generalmente en los estadios 1 y 2, la nefrectomía radical o parcial, como si linfadenectomía radical y radioterapia operativa puede estar indicada. Lo ideal, jóvenes, es que pudiéramos llegar a diagnosticar en estadios 1 y 2 para ofrecerle la posibilidad de nefrectomía radical o parcial. En el estadio 3 se hace nefrectomía radical con linfadenectomía regional y radioterapia paliativa. Y en el estadio 4 también se va a hacer nefrectomía citorreductiva. Se tendrán que hacer, de ser posible, resección de metástasis, radioterapia paliativa y tratamientos sistémicos. Es importante, joven, que en el estadio 1 y 2 la nefrectomía, en el estadio 3 la nefrectomía, linfadenectomía regional, radioterapia paliativa, y en el estadio 4 nefrectomía citorreductiva, resección de metástasis, radioterapia y
Este es un avance en estos últimos 10 años. Los tratamientos sistémicos de inmunoterapia, quimioterapia y antiangiogénicos. Obviamente lo ideal es llegar a una cirugía con un paciente de menos de 7 centímetros sin compromiso de vena y sacar el tumor, en este caso el carcinoma de células renales. En la quimioterapia, el riñón a menudo es resistente a la quimioterapia. Los oncólogos usan combinaciones de gemcitabina y capecitabina o 5-fluoruracilo para reducir temporalmente el tamaño del tumor. La radioterapia no es efectiva como tratamiento primario, se utiliza si el paciente no puede hacerse cirugía a modo fundamentalmente paliativo. En la mayoría de veces la radioterapia se utiliza cuando el cáncer se ha diseminado para ayudar a aliviar síntomas, dolor óseo, inflamación cerebral. Y creo que la aparición de los inhibidores de la tirosinasa, ¿cierto?, que son medicamentos que van a bloquear el factor de crecimiento vascular endotelial. Tenemos al sunitinib y al sorafenib, ¿no?, al pazopanib, ¿no?, sobre todo en el hospital usan más el sunitinib, ¿no? Son medicamentos que pueden ser útiles para el tratamiento coadyuvante de cáncer de células renales en estadio avanzado. También la terapia antiangiogénica, el bevacizumab, que es un antiangiogénico, o Avastin, retarda el crecimiento tumoral en las personas con carcinoma renal metastásico. Cuando se ha combinado con interferón, retarda el crecimiento y la diseminación del tumor. Otro grupo de medicamentos, los inhibidores de esta molécula mTOR, ¿no?, como el everolimus o el tercirolimus, fármacos dirigidos contra esta proteína que pueden limitar el crecimiento de las células del cáncer renal, ¿no? También la inmunoterapia la interleuquina 2, es un fármaco que se ha usado para tratar el cáncer de riñón tardío, ¿no? Y finalmente, jóvenes, creo que es fundamental entender que ustedes como médicos en primer lugar, generales y de atención primaria, tienen que poner todo el énfasis en hacer un diagnóstico adecuado. ¿Cuándo vamos a sospechar de una neoplasia renal? Cuando el paciente tiene una sintomatología constitucional, poco apetito, bajo peso, dolor abdominal o de flanco, hematuria, masa palpable, inmediatamente hay que hacer una ecografía. Ojalá en nuestro tiempo, además de una buena clínica, tengamos la ecografía, nos va a ayudar muchísimo. Y obviamente la tomografía nos redondeará la posibilidad. Si tienes el tumor renal, inmediatamente el paciente debe ser referido al urólogo para que, si está en estadio 1, su nefrectomía puede darle la posibilidad de una muy buena supervivencia. Si ya tenemos cánceres muy avanzados, igual le harán la nefrectomía y quedará la posibilidad de utilizar estos nuevos medicamentos que, como antiangiogénicos o ciertos medicamentos que, al bloquear ciertos receptores, puedan permitir una, digamos, control parcial de la neoplasia. Muchas gracias.